Me llamo Juana María Nolasco Gascón, y esta es mi voz cuando el mundo se queda en silencio. No aprendí a hablar para que me escucharan, aprendí porque callar me estaba consumiendo por dentro. Todo lo que digo aquí lo digo despacio, como se dicen las verdades que pesan, porque la vida me enseñó que incluso el dolor puede sostenerse si se toma con cuidado. Mi historia con Enrique Díaz de los Montero comenzó sin promesas grandes. No teníamos bienes, ni contactos, ni certezas. Teníamos juventud, voluntad y un amor que se parecía mucho al hambre de salir adelante. Eso, en aquel entonces, nos parecía suficiente. Éramos un matrimonio joven. De esos que se despiertan temprano no por disciplina, sino por necesidad. Yo salía de casa antes de que amaneciera del todo. Iba a limpiar casas ajenas. Barría pisos que no eran míos, acomodaba muebles que no había elegido, lavaba ropa que no conocía mi historia. Mientras lo hacía, pensaba en la mía. En cómo algún día mi esfuerzo también tendría paredes propias. Al mediodía regresaba cansada, con las manos resecas y la espalda rígida, pero con la cabeza llena de ideas. Comía algo rápido y, por la tarde, sacaba la máquina de coser. Primero fueron composturas sencillas. Dobladillos. Botones. Cremalleras rebeldes. Después vinieron los vestidos simples, hechos con buen gusto, pensados para mujeres reales. Nadie me enseñó a diseñar. Me enseñó la necesidad. Y la observación. Y el deseo de hacer las cosas bien. Enrique trabajaba en una constructora. Llegaba cubierto de polvo, con el cuerpo agotado y los ojos aún despiertos. Apenas descansaba unos minutos, se bañaba y se ponía el uniforme del hotel. Por las noches recibía huéspedes, sonreía, ayudaba, aprendía. Decía que cada persona era una lección. Que algún día ese conocimiento nos serviría. Guardábamos todo lo que podíamos. No hablábamos de lujos. Hablábamos de independencia. De no tener que pedir permiso. De no vivir siempre al día. Teníamos un frasco de vidrio sin etiqueta donde caían las monedas. No lo llamábamos ahorro. Lo llamábamos fe, fe con certeza de que en el futuro lograríamos tener lo suficiente para nuestra familia. Con el tiempo, mis manos empezaron a soltarse. Dejé de copiar modelos y empecé a imaginar los míos propios. Vestidos sobrios, elegantes sin ruido. Prendas que no gritaban, pero decían mírame. La gente empezó a buscarme. Yo seguía siendo la misma, pero algo a mi alrededor estaba cambiando. Enrique me miraba como si yo fuera una certeza. Me decía que algún día tendría mi propio taller. Yo me reía, pero en silencio lo creía. El embarazo llegó sin anunciarse. Una mañana supe que ya no estaba sola. Me senté, puse la mano sobre el vientre y respiré distinto. Enrique lloró cuando se lo dije. Hicimos cuentas nuevas. Ajustamos planes. Agrandamos los sueños. Todo parecía tener un orden por primera vez. El curso fuera del país fue una oportunidad grande para él. La cadena hotelera lo había seleccionado. Yo sentí orgullo y miedo al mismo tiempo. Me abrazó largo antes de irse. Como si supiera algo que yo no quise escuchar. Prometió volver pronto. La llamada llegó de madrugada. Las palabras eran pocas y frías. Hablaban de asalto. Puñaladas. Hospital. Yo asentía, aunque nadie me veía. El mundo siguió moviéndose, pero yo me quedé inmóvil, incapaz de moverme. Los médicos hicieron todo lo que pudieron. Yo también, aunque no sabía cómo. Enrique se fue despacio, sin ruido, como había vivido. Me quedé con su ausencia y una vida creciendo dentro de mí. No quise vivir. No al principio. Me quedé suspendida en un espacio donde respirar dolía. Pero había algo dentro de mí que seguía avanzando. Algo que no me pertenecía solo a mí. Me forcé a levantarme.
Me forcé a seguir. No fue valentía. Fue responsabilidad. Y así empezó todo. Después de la muerte de Enrique, el tiempo dejó de avanzar de la manera que yo conocía. Los días no se sucedían, se acumulaban. Me levantaba, trabajaba, respiraba, pero todo parecía envuelto en una neblina espesa. Nadie me enseñó a ser viuda joven. Nadie te explica cómo seguir cuando el amor se va antes de tiempo. Volví a las casas que limpiaba con el cuerpo presente y el alma ausente. Tallaba pisos como si pudiera borrar algo más que la suciedad. Escuchaba risas ajenas y aprendí a no envidiarlas. Aprendí a concentrarme en el movimiento de mis manos, porque si pensaba demasiado, me rompía. Por las tardes, la máquina de coser se convirtió en mi ancla. El sonido constante me daba ritmo cuando el corazón se desordenaba. Al principio cosía sin pensar. Luego volví a sentir. Cada puntada era una forma de quedarme de pie. Mi hijo nació fuerte. Lloró con una voz que llenó la habitación. Cuando lo puse sobre mi pecho, entendí que la vida no me estaba pidiendo permiso para continuar. Me estaba empujando. Lo llamé Carlos Enrique. No como recuerdo doloroso, sino como puente. Quería que su nombre uniera, no que pesara. Los primeros años fueron duros. Dormía poco. Trabajaba mucho. Aprendí a cargar pañales y sueños al mismo tiempo. Había días en que el cansancio me doblaba, pero nunca me quebró. Cada sonrisa de mi hijo me recordaba por qué seguía. Aunque tenía mucho trabajo, siempre encontré la manera de regalarle tiempo de calidad. No necesitaba horas completas, necesitaba presencia. Me sentaba en el suelo con él, lo miraba a los ojos, le hablaba despacio. Quería que creciera sabiendo que era amado, incluso cuando yo llegaba agotada. Carlos Enrique era el más feliz cuando lo abrazaba. Se acomodaba contra mí como si ese fuera su lugar natural. En esos momentos, el mundo podía esperar. Con el tiempo, dejé por completo los trabajos de limpieza. No fue una decisión impulsiva. Fue una transición cuidada. La costura ya me sostenía. Mis diseños empezaron a circular. Mujeres reales se veían al espejo y sonreían. Eso me dio fuerza. Volví a ahorrar. Esta vez no en monedas sueltas, sino en decisiones conscientes. Un día revisé todas mis inversiones bancarias. Lo hice con calma. El dinero ya no era solo supervivencia. Era una herramienta. Compré un terreno que me habían recomendado. Decían que estaba en una zona con proyección, que su valor crecería pronto. Yo escuché, analicé y decidí. Ese terreno fue el inicio de algo más grande. Me di tiempo para estudiar. Me capacité como asesora inmobiliaria. Leí sobre plusvalía, desarrollo urbano, ciclos económicos. Mientras Carlos Enrique dormía, yo aprendía. Mientras él jugaba, yo planeaba. Empecé a comprar propiedades poco a poco. Una casa. Luego otra. Un local pequeño. Después un terreno más. Nunca me apresuré. Aprendí que crecer rápido no siempre es crecer bien. En breve, sin darme cuenta, tenía una pequeña fortuna invertida en bienes raíces. No me sentí rica. Me sentí responsable. Decidí mantener todo en secreto. No por vergüenza. Por protección. No quería que la gente se acercara por interés. Tampoco se lo dije a mi hijo. Quería que creciera sabiendo que el esfuerzo importa, que el respeto no depende del dinero. A Carlos Enrique le enseñé a saludar mirando a los ojos. A agradecer. A tratar a todos con la misma cordialidad. Pensé que, si algún día conocía todo lo que había construido, lo haría con el carácter firme. Por primera vez desde la muerte de Enrique, sentí calma. No felicidad ruidosa. Calma. Supe que había cumplido la promesa que hice en silencio el día que se fue.
Seguí adelante. Siempre adelante. Los años pasaron con la discreción de quien no quiere llamar la atención. Carlos Enrique creció recto, noble, trabajador. Nunca le faltó nada esencial, pero tampoco le sobró lo que debilita el carácter. Estudió, trabajó, se equivocó y aprendió. Yo lo observaba desde lejos, con ese silencio que solo tienen las madres que confían. Un día llegó a casa con una luz distinta en los ojos. No dijo mucho. Solo sonrió más de lo habitual. Supe, antes de que hablara, que estaba enamorado. Semanas después me habló de ella. Se llamaba Martina Duarte Ordaz. Pronunció su nombre con cuidado, como si fuera algo frágil, me dijo que quería que la conociera. Cuando Martina cruzó la puerta de mi casa, lo hizo con elegancia medida. Me miró con respeto. Me habló con dulzura. Supe escuchar más de lo que vi. Su familia, me explicó Carlos Enrique, tenía una historia larga, apellidos conocidos, relaciones importantes. Nada de eso me impresionó. Lo que me importó fue cómo me trató. Martina fue amable conmigo. Atenta. Nunca altiva. Yo respondí igual. Pensé que el amor de mi hijo había elegido bien. Una noche llegaron a cenar y, después del postre, me dieron la noticia. Se iban a casar. Carlos Enrique me miraba con nervios. Martina sostenía su mano con firmeza. Sonreí. Los abracé. Les dije que deseaba que fueran felices. Y lo decía de verdad. La boda, me explicaron, sería grande. Muchos invitados. Compromisos sociales. Relaciones comerciales de la familia de Martina. Todo debía estar a la altura de lo que esperaban. Yo ofrecí ayudar. No como obligación, sino como regalo. Así comenzó el ir y venir. El salón, el banquete, la iglesia, el vestido, los padrinos, las madrinas, la lista interminable de invitados. Todo se elegía con cuidado. Todo parecía una boda de ensueño. Yo pagaba. Con orden. Sin alardes. Pensando que, al final, nos sentaríamos a hacer cuentas y cada quien aportaría lo que correspondía. Llegó el día de la boda. Martina estaba radiante. Carlos Enrique, emocionado. Yo observaba desde mi lugar, tranquila. Fue entonces cuando entendí algo. No hubo cuentas. No hubo conversación. Todo había sido cubierto por mí. No sentí enojo. Sentí una alerta silenciosa. Algo que se acomoda en el pecho y avisa. Decidí callar. A veces el silencio es la mejor forma de escuchar. Después de la boda, Martina comenzó a mostrar otra cara. No conmigo. Con Carlos Enrique. Palabras suaves, ideas sembradas despacio. Le decía que no entendía por qué yo quería hacer cuentas. Que al final, mi dinero sería de él. Que era hijo único. Que merecía ocupar el lugar que le correspondía. Poco a poco, empezó a hablar de abogados. De derechos. De control. De futuro. Yo vi el cambio en mi hijo. No en sus palabras, sino en sus silencios. Y supe que era momento de actuar. No enfrenté a Martina de inmediato. Aprendí hace tiempo que las verdades importantes no se gritan, se confirman. Fui con mi abogado. Le pedí discreción. Le pedí hechos. Investigó. No tardó mucho. La familia Duarte Ordaz estaba al borde de la bancarrota. Empresas endeudadas. Apariencias sostenidas con crédito. El encuentro entre Carlos Enrique y Martina no había sido casual. Había sido conveniente. Sentí una tristeza distinta. No por el dinero. Por mi hijo. El abogado fue claro. Había que blindar la fortuna. Actualizar el testamento. Certificar mi lucidez cognitiva ante un médico.
Prepararnos para enfrentar a Martina y sus deseos de apoderarse de mi legado para mi hijo. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la demanda. Martina buscaba la tutela de Carlos Enrique sobre mis bienes. Quería el control disfrazado de cuidado. El proceso fue duro. No por miedo, sino por decepción. Ver mi vida reducida a números en un expediente fue una prueba silenciosa. Pero la verdad no necesita maquillaje. Durante el juicio, salió a la luz todo. Las deudas. Las intenciones. Los mensajes. Las estrategias. Mi abogado le entregó al juez los certificados médicos y las pruebas recabadas, el hueso negó la tutela. Cuando Martina entendió que no habría mitad de nada, que no habría fortuna que repartir, se fue. Sin escándalos. Sin explicaciones. Carlos Enrique se quedó. Desorientado. Humano. Una noche llegó a casa. Se sentó frente a mí. Lloró como no lo hacía desde niño. Me pidió perdón. No necesitaba explicaciones. Ya lo había perdonado. Lo abracé. Como cuando era pequeño. Como cuando el mundo se le hacía grande. Le dije que el dinero nunca fue lo importante. Que lo único que quise fue protegerlo. Enseñarle. El tiempo hizo su parte. Sanó nuestra relación madre e hijo, nuevamente ordenamos nuestras vidas sin sentimientos negativos y sin reproches. Hoy, cuando miro atrás, no veo pérdidas. Veo decisiones. Veo amor. Veo una vida construida con paciencia. Sigo adelante. Siempre adelante. Y si algo aprendí, es que la verdadera herencia no se firma en un testamento. Se vive. Si te gustó esta historia, dale me gusta, comenta, sigue el canal, toca la campanita para que te enteres de las nuevas publicaciones.